Y comienza Revista Colombia Afro TV. Esta es nuestra misión número 73 y el tema de hoy es Legado, la serie autodocumental de Spotify con Mabel Lara, conductora de Legado, y también con Marino Aguado, su productor. No sé si de pronto los tengamos ya ellos por acá conectados. Feliz noche, Mabel y Marino, ¿cómo se encuentran? Hola, ¿cómo va todo? Hola Vanessa, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y es un gusto tenerlos aquí. Les voy a agradecer la brevedad en cada una de las respuestas porque tenemos varias preguntas y me gustaría empezar con usted, Mabel. ¿Cómo es esta propuesta y a quién le apuesta Spotify con Legado? Pues Vanessa, el legado nace tras los asesinatos en Estados Unidos de los afroamericanos con el asesinato de George Floyd. Se hace una copia del legado, hablando un poquito sobre la importancia de las vidas negras, así se llama originalmente en Brasil, y se vuelve un podcast original, es decir, que tiene la curaduría, el seguimiento, la supervisión, todo de la plataforma de Spotify en Brasil, muy exitoso. Entonces, los productores para América Latina se dan cuenta que en Colombia, o mejor, en América Latina, no conocemos las historias de los referentes afrodescendientes de nuestra región, y a propósito de la conmemoración del año de la libertad, de la abolición de la esclavitud, deciden hacer un proyecto similar en América Latina y buscan como foco Colombia, y así llegan a mí y luego llegamos a Marino y llegamos a todo el equipo. Marino, ¿cómo logró ser productor de Legado en medio de todo lo que tiene a cargo también con Telepacífico? Eh, pues el día tiene 24 horas, creo que administrando el tiempo. Administrando el tiempo. ¿Cómo se reparte? O sea, ¿cómo llega esta conexión como tal? ¿Por medio de Mabel o ya venía algo más desde los productores de Brasil, como mencionábamos anteriormente? Sí, tiene mucho que ver, Mabel, digamos, el conocimiento, pues, en el que hemos coincidido, pues, en años anteriores en proyectos. Eh, Primero, obviamente, el proyecto, pues, nació con una productora en Estados Unidos. Y pues en conversaciones con ella pues tuvo la deferencia de recomendarme para formar parte del equipo, claro que sí. Uh-huh. Mabel, ¿cuántos episodios están en esta temporada de Legado? ¿Y de qué países tendríamos referentes ahí? ¿De dónde podríamos ver? Pues bueno, Marino es muy modesto, pero Marino es el productor y creo que el realizador más importante que tenemos en una región como la nuestra. A Marino, mi esposo, y yo lo conocemos desde hace muchos años, además de ser amigo, que es un tipo súper talentoso, y cuando a mí me llaman de Los Ángeles a decir quién es el productor de este capítulo, nos sentamos un día en la tarde con mi esposo y decimos, ¿quién más? ¿Quién no? Pues es Marino Aguado. Tiene olfato, tiene la estética, tiene la sensibilidad. Yo debo decir que Marino como productor se echó al hombro este proyecto, como bien mencionas, y es un reconocimiento que hago a su trabajo, porque tal vez uno como imagen y dentro de todo el escenario de lo que es la plataforma de Spotify, pues dirán, pues Marino Aguado es realmente un poco quien aterriza los temas se plantearon inicialmente en Legado, y ya después de eso, pues puedo seguir con la otra pregunta. Él es bastante modesto, pero realmente muy grande lo que ha hecho y ha sido clave en este podcast. Dicho esto, los personajes pues son realmente diversos, son capítulos en donde hemos caminado las huellas de los afrodescendientes de diferentes aristas, la política, la música, el activismo, las artes, y nos hemos encontrado unos capítulos realmente que nos han motivado, y me gusta decir que es un podcast que reconoce la afrodescendencia, pero no es un podcast solo para afrodescendientes. Es un podcast para latinoamericanos que se encuentran en las historias comunes, y nosotros nos encontramos, por ejemplo, fíjate, en un hilo conductor que es la música.
es saber o escuchar a nuestra invitada en México que escucha la misma música nuestra de Toña la Negra, o irnos, por ejemplo, a Uruguay y cuando nos habla de los barrios negros en Uruguay, saber que es tal vez uno de los barrios donde pudieron hacer muchos de nuestros personajes, pues nos lleva de emotividad porque somos lo mismo, lo mismito. Entonces, si me preguntas personajes, empezamos con Mayra Santos Febres, que es referente de referentes, es también, es tal vez nuestra Toni Morrison, y a mí me da pena comparar a Mayra con Toni Morrison porque ellas son únicas, pero lo que quiero significar aquí, o lo que quiero dar como significado aquí es la importancia de Toni Morrison como una gran escritora del Caribe afrodescendiente. Luego tenemos a Francia Márquez y a Juan, el expresidente Nieto, que no aparecía en los libros de historia, la comparamos desde el activismo. Francia Márquez, más allá de su campaña política, ya es un símbolo, y así vamos a ir recorriendo. Tenemos a Óscar Murillo, que es uno de los artistas plásticos más importantes del mundo y de Colombia, vende tanto como Botero o como Doris Salcedo. Tenemos a la gran, inmensa, mi pues capítulo amado, Susana Vaca. No sé si estoy hablando mucho, pero tenemos tantos referentes, tantos por conocer, que nos han llenado de emotividad, de ilusión, de historias compartidas. Legado realmente es un podcast que la gente, cuando está saliendo a caminar, saliendo a la oficina o llegando a la oficina, si quiere lavando los platos, cocinando, puede ponerse a escucharlo y decir, pucha, yo también hago parte de este legado. Así es, y me encanta que lo menciones, Mabel, porque es como un abrebocas para lo que viene más adelante. Casualmente yo estaba escuchando uno de los audios y yo decía, esto seguramente tiene una extensión larguísima, y por eso te preguntaba que más o menos cuántos episodios podrían ser, porque, o sea, hay mucha tela por cortar y hay muchos personajes también por escuchar. Marino, usted también dirigió el laureado documental sobre Manuel Zapata Olivella. ¿En qué medida Legado podría ser una continuidad de todo esto? Pues fíjate que pues intentar una respuesta sobre eso me pone a pensar sobre en dónde comienza uno sobre este camino, ¿cierto? Sobre ligar la vida de uno, ligarla con el trabajo, ligarla con el entorno, ligarlo con la familia, ligarlo con sus ancestros, en fin. ¿Cuál puede ser el inicio de eso? No sé cuál, y cuál puede ser el final, tampoco. Pero lo que sí estoy seguro es que sí definitivamente pues está ligado todo eso, ¿no? Todo lo que uno trae. Hay un tema que es recurrente en Legado, y es una pregunta eh, frecuente que hace Mabel, es ¿cuándo te descubriste como afro, como negro? Y de golpe esa pregunta puede uno pensar, pero ¿por qué esa pregunta? Y realmente cuando uno empieza a preguntarse, cada uno, por supuesto, tendrá una respuesta a esa o no, pero digamos la mía es que fue un poco tarde, si se quiere, y eso puede sonar extraño, pero ese redescubrimiento va de la mano de estar en contacto con otros procesos, con otras personas. Cuando hablo de procesos me refiero, por ejemplo, al Festival Petronio Álvarez, a un momento específico, una foto específica de que le atraviesa uno en la vida, de personajes, digamos, que se han constituido como en maestros, en el crecer con otros realizadores, con otras personas que piensan o que uno comparte pues formas de pensar este tema del audiovisual. Entonces, en últimas, pues estamos conectados en eso, ¿no? Estamos conectados en una intención, y este ejercicio de escuchar estas voces en Latinoamérica, pues como que corrobora eso, ¿no? La distancia a través de una cosa que está descubriendo América Latina, y es contarnos como negros, contar nuestra historia o volver a contar una versión de nuestra historia, de destapar personajes, de descubrir momentos épicos de nuestra historia. Creo que hace que sintamos que efectivamente estamos conectados, no solamente con cultura, con la cultura latina y caribeña, sino con otras geografías también. Mabel, Legado combina una parte de presente y también de pasado. ¿Cómo manejan el tema de elegir a esos referentes, en especial los que son históricos? ¿Tienen algunos asesores en esos países, digamos, o alguien que les ponga como referencia? ¿Cómo ha sido ese trabajo?
Pues aquí hay que decir que hay un equipo base que es Aguado, como decimos en Marino, es Jair Cuenú, que es un tipo brillante que está en los Estados Unidos también estudiando, es un literato de la Universidad del Valle que nos ayuda muchísimo también en la preparación de algunos textos y también ha ayudado en la producción. Digamos que ese es el centro de Legado. Hay un gran grupo que está Diego Senior, que es un colega mío que trabajó en Caracol Radio, que digamos es uno de los enlaces colombianos con Sara, que es nuestro contacto en los Estados Unidos, que es la encargada de podcast para América Latina. Entonces, se trabaja, yo creo que de lo micro a lo macro, realmente mucha libertad. Hay algunos personajes que se proponen, que tal vez no conocíamos, que se llegan a consenso o que vamos descubriendo también en el camino, y así se estructura. Casi siempre, y es uno de los problemas de establecer legado, es que tiene que ver, no sé, si no lo mencionaba Mayra Santos, su referente de Schomburg, que es uno de los escritores o de los, incluso de los personajes más importantes de Puerto Rico dentro del contexto de afrodescendencia. Si ella no lo mencionaba, ¿quién más puede ser? Porque nos quedamos muy cortos, nunca nos han contado las historias de esos otros líderes en América Latina o en Puerto Rico, otra vez en Uruguay o en Argentina. Si ellos no los mencionan, ¿qué hacemos? Entonces es una búsqueda en donde tratamos de rendir homenaje, y ese ha sido el gran problema, rendir homenaje a un personaje o referente del pasado con uno del presente. Pero este personaje es tan poderoso que a veces decimos, ¿cómo hacemos para que no se pierda tanto tiempo en el del pasado? Porque creo que se ha logrado, yo creo que se ha logrado, ha sido difícil, pero las conexiones funcionan muy bien cuando uno trata de presentárselos a los actuales y ellos hacen referencia de aquellos que escuchaban, de aquellos que leían, de aquellos que veían o aquellos con los que soñaban ser. El capítulo reciente que invitamos, si ustedes están por ahí para chequear, el de Francia y hablar del expresidente Nieto, fue muy poderoso, porque Francia con una sencillez y una transparencia nos cuenta de su ejercicio de ser mujer en todas las dimensiones, amorosa, laboral, política, activista, pero además nos encontramos en esa conversación y creo que eso es lo bello del legado, es nunca nos contaron de él. ¿Por qué? Y un poco de manera jocosa nos burlamos de ese episodio, pero también llamamos a la reflexión de la importancia de hablar de ese pasado de referentes que nos ayudaron e hicieron el camino. Como nos dijo una de nuestras invitadas, creo que fue Epsi Campbell, que es la vicepresidenta, la primera vicepresidenta negra que tenemos en América Latina, nos dijo, yo trabajé para achicar la montaña, como otros la achicaron por mí, y espero achicarla tanto para que los que vienen atrás la tengan un poquito más abajo, y por eso es tan importante el camino. Soy porque somos, vamos construyendo. Qué bonito. Marino, yo he escuchado uno de los podcasts y hay un trabajo muy bonito y es esa conexión de la música, del tono de voz de Mabel, de la historia, de la narrativa como tal que tiene el podcast. ¿Y cómo definirías este ritmo? O sea, ¿cómo elegir esa música apropiada para el momento apropiado en la historia? Pues bueno, es un trabajo de guión que realmente es bastante interesante y bueno, y digo interesante, pero muy difícil, de verdad muy difícil, porque pues ligar el presente, ligar esa conversación que afortunadamente pues tener una profesional de este nivel que plantea esa atmósfera cálida y medida también en el sentido de que no se extralimita en la sensibilidad, digamos, o en el verse muy sensiblero, permítame la palabra, bueno, y tener la información de una persona del pasado con una suerte de apoyos documentales y, es decir, es complejo, pero es escuchar y volver a escuchar y transcribir la entrevista y volver a reorganizarla. Es un trabajo como de Tetrix que se hace pues en postproducción para formular un guión, una primera escaleta en la que es importante pues plantear, siempre creo yo que pues el gancho de los primeros minutos pues que invite pues al público general a escuchar, entonces definir además qué es lo más potente, no necesariamente a veces lo más importante, pero sí por lo menos qué es lo más enganchador, inferir eso pues intentando pues pensar por tu audiencia, pues es complejo. Realmente
pues interesante porque el aprendizaje es bastante interesante, pues y además las revisiones muy estrictas que hace pues la plataforma a través de sus representantes y el showrunner que es Diego Senior, pues entonces volver a escribir y en fin, digamos que es un ejercicio realmente complejo pero bastante interesante. Mabel, justo se están cumpliendo 10 años de la serie Negro en América Latina de Henry Louis Gates Jr. acá en la radio pública de Estados Unidos. ¿Qué conexión podríamos tener entre esta serie y Legado? No conozco la serie, sería chévere que la compartieras y es muy interesante Okay. poder encontrar esas historias en común. Yo lo que creo es, pues que sabes, somos un poco de lo mismo desde diferentes territorios y cuando digo esto es que nos hacemos las mismas reflexiones un poco sobre lo que fue nuestro pasado tan difícil, la resistencia, la supervivencia, los nuevos liderazgos. Y me parece que hay que dejar aquí clave que cuando a mí me llama Spotify para hacer este podcast, yo les decía, a mí no me llama, o sea, yo no les voy a hacer un podcast a ustedes y voy a ser clara, o sea, yo les voy a hacer un podcast a ustedes de la pornomiseria y la tristeza, vamos a hablar de eso, pero esto es un podcast que es entretenimiento y vamos a hablar, a dejarlo clarito, que vamos a plantear también otras preguntas que como modernos dentro de nuestra negritud nos estamos haciendo, porque es que nuestros abuelos, nuestros padres, tal vez vivieron una ruralidad compleja y llegaron a las grandes ciudades, pero hoy, mira, tú estás en Atlanta, yo acabo de llegar de Estados Unidos, de Washington, Marino también tiene una mirada súper universal con todo lo que está haciendo y los proyectos que vienen. Es decir, hay una ciudadanía activa, no sé si me hago entender, como hay otras cuestiones que también nos estamos planteando desde nuestra negritud como ciudadanos. Evidentemente, dentro de los procesos reivindicativos, de derechos, de todo lo que quieras, pero creo que universalmente estamos hablando de una ciudadanía activa que se plantea asuntos de política, asuntos del arte, desde ese rincón o desde esa identidad, asuntos al activismo, pero creo que también eso es importante mostrarlo y creo que el legado lo ha logrado y es somos también somos una generación distinta que se sigue planteando, oye, qué dolor, cómo la pasaron de mal nuestros ancestros, cómo está de compleja la situación en Afroamérica, que es un racismo pues mucho más marcado y evidente que en América Latina. No quiero decir que aquí no exista, sino que allá es un asunto realmente muy serio y muy real, evidente. Aquí está soterrado. Entonces, pero nos estamos planteando otros asuntos de, por ejemplo, hemos tenido unos personajes bellísimos que hablan de el feminismo negro, las músicas negras como Susana Baca, Epsi Campbell como la política de la justicia social. Entonces son conceptos que no solamente hablan de las negritudes y que Estados Unidos nos lleva ya años luz en ello, sino que nos hablan de una ciudadanía activa que también se está planteando las grandes preguntas sobre derechos humanos, sobre ciudadanía, sobre recursos medioambientales y económicos, y me parece que eso también el legado queda ahí plasmado y evidente, sobre homofobia, sobre diversidad sexual. Marino, usted tuvo también la oportunidad de estar en el documental sobre el maestro Jairo Varela y la miniserie también sobre Leonor González Mina, la Negra Grande de Colombia. Digamos que mucha de su trayectoria ha sido en la parte audiovisual, pero ¿cómo consideraría usted en este momento que estaría a la tapa de este documentalismo audiovisual afrocolombiano? ¿Cómo estamos en este momento? Yo creo, claro, nosotros votamos mucha corriente sobre ese tema, sobre un cuestionamiento que de golpe nos hacemos es sobre la visión, eh, si se quiere, folclorizada que tenemos de la identidad afro. No creo que solamente en Colombia, sino tal vez, digamos, sí, en América Latina, digamos, eso pesa mucho, digamos, las características de nuestro folclore, de nuestras características, digamos, ancestrales, musicales, culinarias, etcétera, pesan mucho en la definición que tenemos en nuestra comunidad, pues. Pero como le decía Mabel, me parece que también hay una conversación sobre qué otra narrativa o por lo menos qué otro sujeto de observación o qué otra reflexión podemos hacer de cómo hoy participamos en sociedad. Creo que siempre hay que tener, me parece a mí, claro, de una visión subjetiva, tener siempre ahí a la mano ese recuerdo de esa tragedia del pasado que por supuesto
que definió pues muchas generaciones, ¿verdad? Pero sí también mirar al frente y mirar hacia adelante qué va a pasar con lo que estamos haciendo ahora tiene que ver mucho también con cómo documentas eso hoy. No solamente cómo Ujú. documentas los hechos, ¿cierto? Digamos, tener una visión política sobre los hechos que pasan en América Latina, sino también tener como posturas ideológicas que ayuden a apropiarse de centros de poder, ¿cierto? Económicos, también culturales, políticos. Y eso creo que es definitivamente, creo que definitivamente la diferencia entre un país como el norteamericano y el latinoamericano en términos de nuestra comunidad es que la historia, si por ejemplo hubo una crisis tan complicada a mitad del siglo pasado de derechos civiles en Estados Unidos, que nunca la tuvimos acá afortunadamente, hay que decir también que ese proceso esclavizador en Estados Unidos, diría yo que rápidamente por unas circunstancias pues, de contexto social y político de ese país, pasó a tener un empoderamiento, digamos, político muy, yo no sé si rápido, pero sí por lo menos comenzó ese proceso hace mucho rato que tal vez nosotros ni siquiera lo hemos comenzado. En Estados Unidos hay universidades, centros de pensamiento afro, capitales negros, fuerza política importante. La Universidad de Howard tiene, no sé, es centenaria, más de 200 años, en fin. Entonces creo que nosotros, para resumir, pues lo que quiero plantear creo que debemos ampliar los puntos de vista sobre cómo vernos nosotros, que sí creo que es un tema de identidad hacia recuperar ciertas o resaltar historias que no nos contaron, pero también el propósito de hoy, cómo nos planteamos y el rol y la responsabilidad que tenemos nosotros como comunidad hoy. Ujú. Mabel, ahorita lo mencionabas en toda la parte de la búsqueda de los referentes, pero ¿cómo ha sido este reto de legado en dirigirse a una audiencia en donde debemos de manejar, digamos, manejas un tema histórico, pero al mismo tiempo necesitas ese rigor periodístico, pero quieres entretener? ¿Cómo manejar o sea, cómo hacer como esa mezcla de todo y al mismo tiempo lidiar como con esas verdades incómodas por ambos lados, que hay preguntas que muchas veces se necesitan hacer? Ay, me encanta esa palabra de las verdades incómodas, me encantan. Y por ejemplo, pasa mucho con un ejemplo de un capítulo o de los capítulos que hemos tenido en donde yo siempre me cuestiono, ¿no? Sobre la molestia que en algún momento, cuando empecé mi carrera periodística, me molestaba tantísimo que era la periodista negra, la presentadora negra, el color de las noticias y como que eso definiera mi vida cuando soy tantas otras aristas. Entonces, como esas verdades incómodas se les preguntan a algunos personajes y siempre trato de hacerlo en algunos personajes, si eso también les molesta. Oscar Murillo, por ejemplo, un artista plástico de primer nivel que está viviendo en el exterior en Europa y es un tipo, pues, que Leonardo DiCaprio tiene uno de sus cuadros como el más consentido. Entonces decía él que a él sí le molestaba porque él finalmente era un artista, pero que si había una identidad exploratoria que le ayudara a definirse, es que sí, él era un hombre afrodescendiente del Valle del Cauca. Entonces, las verdades incómodas, incluso desde pobreza, desde olvido, están en legado. Y la respuesta puntual a tu pregunta es cómo se abordan, cómo se hacen, es con transparencia. Yo Ujú. creo que en el ejercicio periodístico la clave está en ser transparentes, primero en prepararte y lo segundo es ser transparente y hablarlo clarito. El oyente o el televidente o el lector agradece muchísimo cuando siente una pluma, una voz o un foco de cámara eh, que te habla desde la realidad, que te habla desde el conocimiento o al menos desde haberse preparado para contarte la historia y la transparencia. Yo siento que se puede, que se puede, que se puede entregar. Y este es un podcast sobre todo transparente. No es la queja constante como muchos, incluso al principio alguien me dijo, ay, pues la queja, y no, no es la queja, es la construcción colectiva de la afrodescendencia y también me parece que es clave dejarle al mundo, si Spotify, Los Ángeles nos contacta y tal, es también demostrar que somos afrolatinos, es que cuando se habla de los latinos parece que los afrodescendientes no existieran y uno lo vive en Estados Unidos cuando le preguntan, ¿y usted es de Latinoamérica? ¿Y usted es colombiana?
o es de República Dominicana o del Caribe, pero hacia adentro o en el cono sur no existimos. Entonces, también me parece bello que dentro de todo eso que acabas de mencionar, la transparencia y mostrar algo que es como afrolatinos también existimos. Y creo que estamos en ese proceso también, como decía Marino, quería aportar ahí, de construir esa identidad colectiva desde este lugar que nos tocó, que geográficamente es América Latina. Así es. Me ha pasado muy seguido lo que decías, que dicen, pero ¿cómo? ¿Eres colombiana? Pero hay muchos, gente afro en Colombia. Y yo, sí, es normal. Sí, No sé por qué no podemos verlo de una manera tan normal. Sí, es Sí, verdad, es y verdad. somos muchísimos, o sea, no es algo como que si fuera novedoso, que fuera diferente. Marino, yo sé que usted es un hombre de televisión y me imagino que ha sido un reto trabajar con la parte de audio y lo habíamos mencionado anteriormente. ¿Cómo ha sido este reto? ¿Y hay algo audiovisual con legado? ¿Hay alguna pieza audiovisual o solamente es audio? Sí, la pieza es sonora, pues tenemos registros audiovisuales, pero pues como referencia, digamos, en la Ujú. técnica misma, pues de la captura del capturar pues la conversación, porque pues hay que entender que pues Mabel está en un lugar del mundo y los invitados están en diversos lugares del mundo, entonces bueno, ese esfuerzo ahí, o esa circunstancia técnica, pues deja un registro, pero solo eso. Eh, digamos, lo que he aprendido, que pues claramente, pues sí, toda mi vida he estado en lo audiovisual, es en el tema descriptivo, ¿no? Pues porque obviamente lo audiovisual pues tiene unas ventajas, pues porque sencillamente tiene unas capas de comunicación pues muy sencillas, es decir, la diégesis, poner la cámara y pues lo que ves, lo que escuchas, lo que graficas, eh, y más la voz, pues construye orgánicamente un relato, pero pues aquí obviamente tenés sonido y provocar esa descripción y más complejo aún, no solamente describir lo que es el componente del documento, pues digamos como testimonio histórico, que da contexto pues a la conversación, sino también el tema que hace el montajista me parece muy interesante, Andrés, que es pues ir marcando intenciones sonoras bueno, que uno ir aplicando cosas ahí, no sobrepasarse, no simplemente poner una música de principio a fin para mezclar, sino como ir marcando momentos. Pues eso me parece muy interesante. Creo que ese es el mayor reto para una persona del mundo audiovisual, llegar a esto que básicamente es sonoro, ¿no? Bueno, y brevemente, porque ya vamos a terminar en un minutico, que ha sido una de las cosas que más les ha marcado con la realización del legado. Y Mabel, ¿cómo visualizas este proyecto? O sea, ¿qué quieres con él en un futuro? Pues yo sí soy una convencida, tenemos agarrones de producción con Marino y con el equipo y soy una convencida además de que eso también tengo que dejarlo aquí como sentado y es que es muy rico este ejercicio de trabajo porque en el, digamos, en el discurso que todos estamos en diferentes lugares. Jair, por ejemplo, está en Texas, Diego está en Nueva York, bueno, en fin, entonces es como cómo llegamos a algunos acuerdos sobre lo fundamental. Y dentro de esos acuerdos sobre lo fundamental es que esto apenas está comenzando. Lo que quiero decir es que cuando preguntabas si esto tiene posibilidad de ser video, sí. Yo creo Ujú. que esto es más que un documental, podríamos hacer decenas de historias que fueran muy ricas para los televidentes de América Latina sobre afrodescendencia con diferentes hilos, desde la gastronomía, desde la música, desde el deporte, desde la política, desde las mujeres. Entonces, digamos, de ahí podría salir 30 podcasts y hasta más, pero también desde lo audiovisual. Esos encuentros de verdad han sido muy ricos. También me imagino que pueden seguir algunos textos que puedan nutrir a las instituciones educativas. No sé si se nos va el tiempo. Y sueño, ¿sabes qué? Sí. Que el legado puede entregarse, que Spotify es una de las batallas que voy a librar, pueda regalar Spotify a las instituciones educativas de América Latina, porque creo que vale la pena que en asuntos de educación o en espacios de historia pueda llegar legado para hablar de diferentes. Bueno, los mejores éxitos en eso y estoy segura que podría llegar a suceder.
Mabel y Marino, muchísimas gracias por esta conversación de interés público. Espero y les deseo lo mejor en este proyecto. Y aquí termina Revista Colombia Afro TV. Los espero el próximo miércoles a las 7:30 de la noche. Feliz noche para todos. Muchas gracias, Vanessa. Hasta luego. Hasta luego.